El Evangelio de San Juan, capítulo 17, dice la palabra de Dios: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Estas palabras se corresponden al texto del Evangelio de San Juan, capítulo 17, y son parte de la oración de Jesús, cuando ya al final de su ministerio estaba en el aposento alto dando instrucciones a sus discípulos y finalmente orando por sus discípulos, y como dice la misma oración, no solamente por ellos, los que estaban allí en ese aposento alto, sino también estaba orando por los que habrían de creer en Él por la palabra de ellos, y eso nos incluye a nosotros. Jesús está orando por su iglesia, por su pueblo, por sus hijos, por los creyentes de todas las generaciones. Así que vale la pena que nosotros leamos con detenimiento esta oración del Señor allí en el aposento alto, pidiendo que el Señor glorifique a su Hijo, glorifique a su nombre, pidiendo y reconociendo y declarando que Él le había dado potestad para dar vida eterna. Y entonces Él hace esta gran declaración que aparece en el versículo 3. Dice que la vida eterna, que es la vida de Dios en nosotros, consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo les invito a que analicemos los componentes de esta oración, de esta frase que Jesús hace en el inicio de su oración. Él dice que la vida eterna consiste en que lo conozcan a Él, al Señor, a Dios, pero Él dice el único Dios verdadero. Hay otra parte en la Biblia escrita por el apóstol San Pablo que dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. En otras palabras, no hay un Dios para los budistas y otro Dios para los islamistas o mahometanos. No hay un Dios para los animistas, no hay un Dios para los confucionistas o los hinduistas o qué sé yo, Dios para los cristianos y otro para cualquiera religión o idea o concepto que a usted se le ocurra, o cualquier nacionalidad que se le ocurra. No hay un Dios para este y para el otro. Hay un solo Dios, un solo Dios. Es un Dios, la Biblia lo menciona, es Dios, el eterno, el omnipotente, o sea, el que tiene todo poder, el creador de todas las cosas, el que conoce todas las cosas, el que controla todas las cosas, aunque al decir esta frase no podamos entender muchas cosas que pasan en el mundo, porque entonces nos parecería que escapan al control de Dios, pero no es así. Dios tiene control de todo. Él es el omnipotente, omnisciente, el que sabe todo, el que conoce todo, el que creó todas las cosas. Para nosotros es imposible comprender la grandeza de Dios. Escuche bien lo que digo. Es imposible para nosotros comprender en toda su dimensión y con todas sus letras la grandeza de Dios. Eso no significa que no podamos conocer a Dios, porque sí lo podemos conocer, y eso es lo que Jesús dice en la oración, que la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, hay un solo Dios, no hay muchos dioses. En el panteón es decir, en la galería de dioses de la India, se dice, he oído decir, que hay unos 29,000 dioses. Imagínense ustedes. Y en otras latitudes hay quienes adoran a los animales, a quienes adoran a las plantas, a los árboles, o adoran a los astros. Debe de saber la gente que el horóscopo, mucha gente se desvive leyendo a qué signo pertenece, o se desvive leyendo el periódico a ver qué dice el signo de ellos. Bueno, debe saber que originalmente el horóscopo es una reminiscencia de la adoración de los astros, porque los antiguos creían que los astros eran dioses que controlaban nuestro destino. Después eso se fue afinando un poco y por supuesto la gente hoy no dice que son dioses, pero que dicen que los astros controlan el destino, así que estamos hablando de lo mismo. La gente que cree en el horóscopo cree
lo que está haciendo es divinizando a los dioses. Escuche bien, la gente que cree en el horóscopo y que cree en esto de los astros, lo que está haciendo es divinizando a los astros, porque si los astros determinan cómo somos nosotros e influyen en nosotros, eso quiere decir que entonces tienen una cierta vida propia y que son una especie de dioses que pueden gobernar nuestra vida. Y eso no es así, porque los antiguos creían que esos astros controlaban nuestro destino según nuestro nacimiento, porque eran dioses y ellos lo adoraban como dioses. Nosotros no adoramos a los astros, ni adoramos a los animales, ni a las cosas, a pesar de que en Occidente los dioses modernos son el dinero, las posesiones, las cosas, aquello que la gente idolatra, esos son los dioses modernos. De todas maneras, la Biblia dice y nos recuerda que hay un solo Dios, no hay muchos dioses, un solo Dios que creó todas las cosas y que ha enviado a su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos tener vida eterna y abundante. Permita a Dios que usted se acerque a ese solo Dios, a ese único Dios, a ese Dios verdadero, y que reciba a Cristo en su corazón para que lo conozca de manera real y conociéndolo reciba la vida que Él y solamente Él puede darnos, la vida de Dios en nosotros, la vida eterna. Que así sea, que Dios te bendiga. Te habló el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.